Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo tutorial de nuestro curso Sistema de Compensaciones. A partir de este video vamos a comenzar a ver las metodologías para realizar valuaciones de cargo. Bien, solo como preámbulo, recordar que las valuaciones de cargos son metodologías que permiten, ¿cierto?, determinar el peso relativo de un cargo dentro de una organización. Entendiendo que una empresa tiene objetivos organizacionales, debemos comprender que todos los cargos tienen un cierto nivel de aporte o de contribución para el cumplimiento de dichos objetivos. Acá es importante enfatizar que en ningún momento estamos evaluando personas, ¿ya? Eso corresponde a la evaluación de desempeño. No confundir la evaluación de cargo o valoración de cargos con evaluación de desempeño, ¿ya? Cuando hablamos de evaluación de desempeño apuntamos al rendimiento del individuo, del ocupante de un cargo. Sin embargo, cuando hablamos de evaluación de cargo, estamos viendo acá, ¿cierto?, que tan importante es un cargo dentro de una empresa. ¿Ok? Otra cosa importante es mencionar que eh, entendemos que todos los cargos tienen un grado de importancia. Esto no se asemeja para nada a lo que es la estructura organizacional, lo que es un organigrama. Un organigrama netamente es jerárquico, netamente jerarquía, es qué cargo depende de qué área, eh, quién manda más, por así decirlo. Acá vamos a ver que con las valoraciones de cargo buscamos otra cosa, es el grado de importancia de un cargo dentro de la organización. Para los cargos, las evaluaciones de cargo, existen dos tipos de metodologías. Están las metodologías cualitativas, que son metodologías muy anticuadas, muy subjetivas. ¿Ok? Tenemos ahí la jerarquización de cargo o la clasificación de cargo o categorías predeterminadas, que son métodos netamente cualitativos, los que de cierta forma no vale la pena tocarlos. Bien, en otro caso vamos a apuntar a las metodologías cuantitativas. Las metodologías, cierto que sí, llegan a números. Bien, la metodología que vamos a trabajar van a ser el método de comparación de pares. En un próximo video vamos a trabajar la metodología de comparación de factores. También vamos a trabajar la metodología de evaluación por puntos y vamos a finalizar, ¿cierto?, con las metodologías puntos por factor. Bien, hoy vamos a trabajar la metodología de comparación de pares. Es un método, ¿cierto?, que comprende en el análisis de los cargos basado en un factor de comparación. El factor de comparación es una característica transversal, ¿cierto?, que comparten un determinado grupo de cargos, ¿ya? Eh, Requisito fundamental para poder trabajar con las metodologías es contar con los factores de comparación. ¿Y de dónde yo saco los factores de comparación? De una herramienta de recursos humanos que se llama el descriptor de cargos. ¿Ya? El descriptor y perfil de un cargo es una herramienta que contiene, ¿cierto?, todos los requisitos del cargo, todas las tareas, las funciones, las responsabilidades, la autonomía que tiene un cargo. Ese descriptor de cargo, les recuerdo, ¿cierto?, eso ya pertenece a otro curso, eh, describe a la perfección, con lujo y detalle, ¿cierto?, el cargo de forma individual. Ya debiésemos tener en la organización un descriptor para cada cargo existente en la empresa. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo que apuntamos es para en un futuro elaborar o fijar la estructura de compensación, ¿cierto? De cuánto le voy a pagar un cargo, a qué cargo le tengo que pagar más o menos,
Entonces, lo que buscamos es comparar cargos distintos, pero ojalá que estén al mismo nivel. Por ende, las metodologías se llevan, ¿cierto?, a cabo agrupando cargos que de cierta forma en el organigrama estén en un mismo nivel. ¿Ok? Entonces, cuando yo tomo, ¿cierto?, supongamos que quiero comparar dos cargos, un analista de remuneraciones, por dar un ejemplo, y un analista de marketing. El hecho de que tengan el concepto analista, ¿cierto?, jerarquiza dichos cargos en la misma posición, al mismo nivel. Si yo voy al organigrama, esos cargos van a estar en un mismo nivel. Sin embargo, todavía se trata de cargos diferentes. Entonces aquí yo tengo que buscar cuáles son los elementos, en este caso, factores de comparación, cuáles son los elementos transversales, requisitos, que se encuentran presentes en los dos descriptores de cargo. Entonces un factor de comparación es una característica transversal. Por ejemplo, yo no puedo comparar un analista de remuneraciones con un analista de marketing basado en el criterio que tanto saben de leyes laborales. ¿Por qué? Porque el conocimiento en leyes laborales es un elemento que está presente en el cargo analista de remuneraciones, pero no así en el cargo analista de marketing. Tampoco lo puedo comparar, ¿cierto?, bajo el parámetro que tanto saben de marketing digital, porque es una característica que está presente en el descriptor de cargos del analista de marketing y no así, ¿cierto?, en el descriptor del cargo del analista de remuneraciones. Entonces, ¿cuál podría ser un factor de comparación? Por ejemplo, podría ser el nivel de dominio de planilla de cálculo, Excel. Fíjese que ahí tengo un elemento que sí puede estar presente en los dos descriptores de cargo. Quizás uno con más intensidad que el otro, pero tengo ahí un factor que me permite comparar. ¿Cómo lo es el nivel de educación? Puede ser las condiciones del cargo, el nivel de responsabilidad, etcétera. Bien, aquí algunos ejemplos, ¿cierto?, que le acabo de mencionar. ¿Cómo funciona la metodología? Algunas características. El evaluador debe comparar cada cargo contra todos los cargos que están evaluados en el mismo grupo. ¿Ya? Entonces reunimos un conjunto de cargos que estén al mismo nivel, pueden ser 4, 5, 6, 15, 20 cargos que estén a un mismo nivel, y luego empezamos a hacer una comparación de todos contra todos basado en un nivel de comparación, ¿ok? En un factor de comparación. El número de veces que el cargo es considerado superior al otro se puede sumar para que constituya un índice. Y finalmente, la base de comparación es por lo general el famoso factor de comparación. Acá, ¿cierto?, en este ejemplo tenemos una pequeña planillita en el cual tenemos 5 cargos: secretaria, auxiliar contable, mensajero, cajero y vigilante. Y la idea es poder compararlos entre todos. Importante, ¿cierto? Siempre los cargos se deben ordenar primeramente de forma vertical, ¿cierto? Fíjese que va de la secretaria hacia el vigilante y luego, ¿cierto?, se ordenan los cargos de forma horizontal, pero importante, siempre tienen que estar en el mismo orden, ¿ok? Luego, ¿cierto?, aquí les vamos a ir definiendo el factor de comparación. Entonces aquí estamos generalizando. Por ejemplo, supongamos que todos estos cargos yo los voy a comparar basado en el nivel de responsabilidad que tienen. Entonces, factor responsabilidad es un elemento que está presente en los 5 descriptores de cargo. Bien. Luego, ¿cierto?, lo que vamos haciendo es la comparación. Siempre se parte por los cargos que están en forma ordenados de forma vertical, ¿cierto? Y comienzo a comparar. Entonces, por ejemplo, la secretaria, no puedo comparar el cargo, ¿cierto?, con la misma secretaria. Por ende, ¿cierto?, esta es la entrada, ¿cierto?, de cargos iguales. Aquí
e inválido esta celda. ¿Ok? Y luego yo digo, la secretaria, basada en lo que es la responsabilidad, es más o menos que el auxiliar contable. Entonces en este caso se definió que la secretaria es menos que el auxiliar contable. Y le marcamos aquí el signo negativo. Después sigo con la secretaria versus el mensajero. En este caso acá en Chile le llamamos el junior. Puede ser un junior administrativo. En este caso se considera que la secretaria es más que el mensajero. Sigo con la secretaria versus el cajero, basado siempre en el nivel de responsabilidad, se entiende que la secretaria es menos que el cajero, ¿ya? Porque el cajero maneja dinero, etcétera. Y finalmente, la secretaria versus el vigilante, la secretaria es más que el guardia de seguridad. Luego, hacemos lo mismo con todos los cargos, ¿ya? Avanzamos. Entonces aquí finalmente lo que hacemos es el conteo de los signos positivos. Por ejemplo, la secretaria tiene 1, 2 signos positivos. El auxiliar contable tiene 1, 2, 3, 4 signos positivos y así sucesivamente. Y luego, ¿cierto? Tenemos unas fórmulas acá para poder hacer la revisión. Esto pareciera ser muy sencillo, pero cuando tenemos acá 20 cargos, 50 cargos, entonces esto podría ser un poco complejo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo verificar que si yo aquí dije que la secretaria era más que el mensajero, ahora el mensajero tiene que ser menos que la secretaria? ¿Ven? Repito, la secretaria es más que el mensajero, por ende el mensajero es menos que la secretaria. Entonces, ¿cómo puedo, cierto, asegurarme que no hay error? Tenemos un método aquí, una fórmula para la revisión, que es número de cargos por número de cargo menos 1 partido en 2. Esto siempre se repite, menos 1 partido en 2. Entonces en este caso, número de cargos son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 por 5 menos 1 partido en 2 y me tiene que dar la sumatoria de los puntajes acá. 10, en este caso 2 más 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí yo me aseguro, ¿cierto?, que eh, la metodología se aplicó de forma correcta. ¿Ok? Los resultados siempre se deben mostrar, ¿cierto?, en un formato estadístico, ojalá siempre con gráficos. Aquí entendemos entonces que el auxiliar contable es nuestro cargo más alto y el vigilante el más bajo. Pero ojo, no significa que no sea importante el cargo, sino que bajo el criterio responsabilidad. Bien, y eso obviamente que tiene que estar definido en los objetivos organizacionales. ¿Ok? Bien, ventajas, ¿cierto? Garantiza una justa y completa comparación, yo diría que hasta cierto punto. Es un proceso simple y fácil de aplicar, lo acabamos de ver. Bajo costo, yo diría que ningún costo, más que nada, ¿cierto? El pago a la persona que lo realiza. Y desventajas, lamentablemente, esta metodología tiene más desventajas que ventajas. Se pueden generar distorsiones en la aplicación, ¿cierto? Porque queda a la merced de quien lo interpreta. ¿Qué es lo que se entiende, por ejemplo, en este caso, por responsabilidad? No se puede distinguir en qué área uno es mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor el vigilante fue el menos valorado pensando en el factor responsabilidad, pero quizá no significa que no sea un cargo importante. Suele, ¿cierto?, como resultado tener que la mitad, ¿cierto?, de los cargos son buenas y la otra mala, ¿ya? Y se limita a evaluar el trabajo general, esto es muy generalizado todavía, y puede resultar deficiente cuando se evalúa con grandes cantidades de empleados. ¿Ok? Porque yo estoy trabajando aquí con un solo factor. Importante precisar que es importante precisar, muchachos, que esta metodología, cuando yo trabajo solamente con un factor de comparación, tiende a ser subjetiva. Pero si yo, ¿cierto?, trabajo con 5, 6, 7 factores de comparación, pongo ahí entre medio el nivel de educación que se requiere para un cargo, pongo ahí las condiciones de trabajo, ¿cierto? Los requisitos físicos, entonces ahí ya podría ser mucho más objetivo, pero en este caso tendría que armar, ¿cierto?, muchas más tablitas de estas, ¿ok? Bien, entonces acá, ¿cierto? Nuestro
dicho que reza, dice, lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo entiendo. Entonces aquí vamos a trabajar entonces un ejercicio práctico, ¿ok? Bien, me pueden escribir a mi correo, sí, cierto, o en este mismo canal, por si necesitan, cierto, los ejercicios, tantos sin resolver como sus respectivas soluciones, ¿ok? Bien, para este pequeño ejemplo que les tengo hoy, vamos a utilizar aquí un ejemplo de un pequeño restaurante. Supongamos que un pequeño restaurante desea comparar la cantidad, cierto, de 7 cargos. Y luego lo que yo quiero comparar, cierto, el factor de comparación es basado en qué impacto generan con el cliente. Cliente en una empresa es la razón de ser, ¿cierto? Es quien trae el dinero a la empresa. Entonces, este pequeño restaurante lo que quiso es hacer una comparación basado en eso. De acuerdo al impacto con el cliente, es, ¿cierto?, el criterio el que voy a fijar mi sistema de compensación. Recordando que la idea siempre es tratar de hacer un sistema de compensación, de pago, de retribución justo. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo aquí 7 cargos: el ayudante de cocina, el mesero, el auxiliar de aseo, el cocinero, el copero, para que no sabe, el que lava la loza, los platos, el cajero y el barman, que es el que prepara, ¿cierto?, los traguitos. Importante, los cargos aquí están en orden o en posición vertical, y luego yo debo repetir, ¿cierto?, estos cargos en la posición horizontal. Y es importante que tiene que ser, ¿cierto?, siempre en el mismo orden. Bien, si yo tengo ayudante de cocina, mesero, auxiliar de aseo, el orden debe ser el mismo: ayudante de cocina, mesero, auxiliar de aseo, y así sucesivamente. Si yo invierto este orden, si yo lo cambio, entonces voy a tener problemas al final con la metodología. Lo otro que es importante es que podemos aquí, ¿cierto? Yo en este caso dejé de un color negro, ¿cierto? De cierta forma inválida la celda, cuya intersección atienden al mismo cargo. O sea, yo no puedo comparar el mismo cargo con el mismo cargo, el ayudante de cocina con el ayudante de cocina. No puedo comparar el mesero con el mesero. Por ende, esta celda no aplica aquí para la comparación. Y así sucesivamente. Aquí al final vamos a tener la totalización, ¿cierto? Y luego, finalmente aquí vamos a tener usar la metodología, ¿cierto?, la fórmula para comprobar. Entonces, bien, basado en el impacto con el cliente, importante la partida siempre de acá. Siempre yo parto comparando de aquí hacia allá y no de aquí hacia acá al revés, ¿ok? Siempre es importante. Listo, voy a empezar acá, ¿cierto? Aquí obviamente que vamos a estar solamente jugando, practicando. El ayudante de cocina, ¿cierto?, no lo puedo comparar con el ayudante de cocina, pero sí lo puedo comparar con el mesero. ¿El ayudante de cocina es más o es menos que el mesero? Entonces pensemos en el impacto con el cliente. Entonces el cliente nunca ve al ayudante de cocina, sin embargo el mesero es quien tiene una relación directa con el cliente, es quien lo atiende, le ofrece los productos. Entonces podríamos deducir que el ayudante de cocina es menos, ¿cierto?, que el mesero. Sigo con el ayudante de cocina. De hecho voy a marcar aquí, ¿cierto?, los cargos que estamos valorando en cada momento, ¿ok? Ayudante de cocina versus el auxiliar de aseo, pensando en el impacto con el cliente. Entonces, entendamos aquí que los dos cargos son sumamente importantes, pero después, ¿cierto?, de la atención que yo le brindo al cliente está la comida que se va a servir. Entonces, si bien este cargo no es el que netamente cocina el ayudante, entonces probablemente tiene gran participación en distintas labores en la preparación del alimento. Entonces se considera ya que el ayudante de cocina es más que el auxiliar de aseo, ¿ok? Importante, a ver, aquí voy a colocar un corte de vista ya para que no perdamos la posición de los cargos. Ahí quedó chévere, ¿cierto? Listo, el ayudante de cocina versus el cocinero, y ahí no hay donde perderse, ¿cierto? El ayudante de cocina obviamente que es menos que el cocinero.
Después tengo aquí, ¿cierto? El ayudante de cocina versus el copero, el que lava la loza. Entonces, eh, obviamente que el ayudante de cocina es más importante que el que lava la loza. También tengo aquí, ¿cierto? El ayudante de cocina versus el cajero. Entonces aquí podríamos entrar en controversia. Si bien el ayudante de cocina ayuda a preparar la comida que va a comer el cliente, pero el cajero igual tiene de cierta forma una interacción con el cliente. Si lo trata mal, si le hace algún tipo de descuento, se le informa de promociones. Entonces vamos a colocar aquí que el ayudante de cocina es menos importante que el cajero. ¿Ya? Es importante aquí, cierto, que no entremos en materia de discusión. ¿Ya? El objetivo de este ejercicio no es si realmente era un cargo superior o inferior a otro. Es importante enfatizar que el objetivo es solamente que usted entienda cómo funciona la metodología. Y finalmente, el ayudante de cocina con el barman, el que prepara los tragos. Entonces se considera que el ayudante de cocina también es menos. El cliente nunca ve al ayudante de cocina, pero el barman sí. El que está ahí en la barra le prepara los tragos. ¿Ok? Listo. Y aquí, ¿cierto? Ya dejé ajustar esto. Aquí ya tengo ponderado, ¿cierto? El ayudante de cocina. Y ahora vamos a contar la cantidad de signos positivos. Ya, 1 y 2. Por lo que yo pondría 2 acá. Si hubiera tenido muchos cargos, entonces lo que yo podría hacer, ¿cierto? Una fórmula igual contar puntos sí, creo. Veamos si va a funcionar. El rango, vamos a tomar aquí esta fila, ya solamente la del ayudante de cocina. El criterio, entonces entre comillas ponemos que nos cuente los signos positivos, ¿cierto? Veamos si funciona así. Entonces ahí me cuenta los signos positivos y puedo arrastrar la fórmula, ¿cierto? Como siempre, hasta acá abajito. Bien, vamos con el siguiente cargo. Entonces ahora vamos a ir con el mesero, ¿ya? El garzón. Entonces el garzón versus el ayudante de cocina. Entonces claramente el garzón es quien atiende a nuestro cliente desde un principio hasta el fin. Entonces el mesero es más. El mesero versus el auxiliar de aseo. Entonces se entiende por las mismas razones que el mesero es más. Y aquí, cierta materia de discusión tremenda, ¿cierto? El mesero versus el cocinero. Ya, y aquí podríamos discrepar, ¿cierto? Y el cocinero es quien prepara la comida del cliente. Pero aún así, a lo menos según mi criterio, el impacto con el cliente lo genera mucho más el mesero. ¿Ya? A veces la comida puede no estar del todo buena, ¿ya? Pero una buena atención es de vital importancia. Ahora, obviamente que aquí solo tenemos impacto con el cliente como criterio, pero eso lo tiene que definir la empresa. La empresa conoce su negocio y conoce su tipo de cliente y sabe qué es lo que le importa más. A lo mejor en un restaurante el cliente valora más la comida que la atención. ¿Ya? En este caso yo voy a colocar acá que el mesero es más importante, eso es de acuerdo a mi criterio. ¿Ya? El mesero por supuesto que es más que el copero, ¿cierto? Y también el mesero para mí es más importante que el copero y en definitiva es más importante que todo, porque el garzón es que está todo el rato ahí atendiendo al cliente. Y aquí como tiramos la fórmula ya me contó la cantidad de signos positivos, 6. Seguimos, vamos con el auxiliar de aseo. El auxiliar de aseo será más o menos que el ayudante de cocina. Entonces fíjese, aquí tiene que tener mucho cuidado para no, ¿cierto?, correr a equivocaciones. Recuerden que el ayudante de cocina era más que el auxiliar de aseo. Por ende, el auxiliar de aseo, ¿cierto?, es menos que el ayudante de cocina. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo más? Voy a tener después error, ¿cierto?, en la fórmula, en el cruce de datos. ¿Ok? Después el auxiliar de aseo, obviamente que es menos que el mesero. Aquí, ¿cierto?, esta celda queda vacía porque yo no puedo comparar el mismo cargo con el mismo cargo. ¿Cierto? No estamos hablando de comparar personas, estamos hablando de comparar los cargos, ¿ok? El auxiliar de aseo, obviamente que es menos que el cajero.
el auxiliar de aseo, pobrecito, es menos que el copero. Y aquí vuelvo a repetir y enfatizar, ¿cierto? No estamos apuntando a la persona, no estamos apuntando a Juanito Pérez, a María Contreras, no, estamos apuntando al cargo, basado en lo que es impacto que genera con el cliente, ¿ya? Ok, el auxiliar de SEO, ¿cierto? Es menos importante que el cajero en la interacción con el cliente, y el auxiliar de SEO, pobrecito, es menos, ¿cierto?, que el barman, el que prepara los tragos, por ende queda con 0 puntos. Vamos con el cocinero, quien prepara la comida. El cocinero obviamente que es más que su ayudante. Aquí el cocinero dijimos en su momento que era menos, ¿cierto?, que el mesero. El cocinero obviamente que es más que el auxiliar de aseo. Esta celda queda, ¿cierto?, vacía porque no puedo comparar el cocinero con el cocinero. El cocinero es más que el copero. El cocinero es más que el cajero, ya de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Y el cocinero es más que el barman. Vamos ahora con lo que es el copero, la persona que lava la loza, ¿cierto? A propósito, yo considero, me voy a retractar acá, que el auxiliar de aseo a lo menos es más que el copero, ¿ya? Porque el auxiliar de aseo limpia las instalaciones, ¿ya? El copero solo lava la loza, que igual es importante, pero entre lo que limpia el auxiliar de aseo y lo que limpia el copero, ¿cierto?, abarca mucho más el auxiliar de aseo. Así que el auxiliar de aseo no es tan pobrecito, quedó con uno, ya. Listo, cocinero, ¿cierto? Ahora estoy con el copero. El copero entonces es menos que el ayudante de cocina, es menos que el mesero. Parece que el copero va a ser nuestro oveja negra, ¿cierto?, como cargo. Entonces el auxiliar de aseo, el copero es menos que el auxiliar de aseo, dijimos recién. El copero es menos que el cocinero. El copero es menos que el cajero. Y menos, ¿cierto?, que el barman. Ahí el copero parece que va a ser la oveja negra. El cajero, ¿cierto?, el quien atiende a nuestro cliente a la hora de efectuar el pago. O sea, hay un cierto impacto con el cliente, ¿ya? Entonces el cajero es más que el ayudante de cocina, de acuerdo a nuestra definición. El cajero es menos, obviamente, que el mesero. El cajero es más que el auxiliar de aseo. El cajero, obviamente, que es menos que el cocinero. El cajero, ¿cierto?, es más que el copero. Y finalmente el cajero es menos que el barman. Ahí más o menos ya tengo, ¿cierto? Aquí tengo un formatito condicional que ya me va generando de cierta forma un gráfico, ¿verdad?, entre los números. Y finalmente el barman, el tipo que prepara los traguitos, yo considero que él es más, ¿cierto?, que el ayudante de cocina. Recuerden el cliente, impacto con el cliente. Esto podría ser otro nivel de educación, este factor podría ser esfuerzo físico, intelectual, ¿ya? Antigüedad, qué sé yo. Entonces, impacto en el cliente, el barman tiene un mayor impacto que el ayudante de cocina. Sin embargo, tiene un menor impacto que el garzón, ¿ya? Entonces es menos que el mesero. El auxiliar de aseo, ¿cierto? El barman, obviamente que pesa más. A ver, aquí tenía una validación de datos para que no tuviéramos problemas con el signo más. Ok, el barman obviamente que va a ser menos que el cocinero. El barman es más que el copero todo el rato, ¿cierto? El barman
es más que el cajero lo atiende con suerte 1 o 2 minutos, el barman por ahí lo entretiene, ¿cierto? El cliente, y no puedo comparar barman con barman, y ahí ya tengo, ¿cierto? Aquí al ojo ya puedo ver, ¿cierto?, quién es el cargo que tiene más ponderación, ¿ok? Aquí me está diciendo obviamente que el cargo que está mayor valorado es el mesero. Luego tengo aquí, ¿cierto?, el cocinero en segundo. En tercero tengo aquí el cajero. Perdón, no tiré la fórmula hasta el final. El cuarto aquí el barman, ¿cierto? Después tengo el cajero, el auxiliar de aseo y el copero. Y aquí fíjese que esto es suficiente, ¿cierto?, para generar una estructura de compensaciones. Ya aquí yo ya podría de cierta forma estimar a quién le pago más, a quién le pago menos. ¿Ya? Y obviamente que aquí pueden haber otros requisitos en juego. Ya, por ejemplo, a la hora de reclutar y seleccionar personas. Probablemente me cuesta mucho más encontrar un mesero con experiencia, un cocinero, que una persona que lave los platos o que haga aseo, ¿cierto? Sin desmerecer, obviamente. ¿Ok? Entonces, de esa forma es como se van fijando los se van fijando las compensaciones en una empresa. ¿Ok? Bien, aquí ya terminado la ponderación, lo que vamos a hacer es la sumatoria, ¿cierto? Vamos a hacer la sumatoria de los puntajes. ¿Para qué? Para efecto de comprobar si no tenemos ningún error. Entonces acá nos arroja un total de 21 puntos ponderados. Y la fórmula para comprobar, recuerden que era número de cargos. ¿Cuántos cargos tenemos? 7, ¿verdad? Déjeme ver acá. 7 por, entonces, multiplicación, entre paréntesis vamos a colocar aquí el número de cargos menos 1, ¿cierto? Dividido en 2, partido en 2. Ahí está la fórmula, ¿ok? Y ahí me da, ¿cierto?, los mismos 21 puntos. Eso me da fe, eso me comprueba que no tengo error acá en el escalonamiento, ¿cierto? No tengo errores en estas intersecciones, ¿ya? Es importante entender que este ejercicio es súper simple, ¿ya? Súper simple. Pero cuando yo tengo mucho más cargos, entonces ahí podría ser no tan sencillo, ¿ok? La puntuación máxima podría aquí, ¿cierto? Si tengo muchos cargos, entonces podría aquí utilizar la función máxima, ¿cierto? La puntuación máxima son 6 y en este caso vendría siendo el cargo más alto el mesero, ¿cierto? El mesero, ¿sí? Aquí también podría utilizar una función, si voy a Excel, ¿cierto?, de búsqueda, pero de búsqueda hacia atrás, índice coincidir. No recuerdo muy bien cómo se hace, así que a modo de que no tengamos imperfección en el video, entonces no la voy a hacer. Bien, algo como índice, como era, no me acuerdo, índice, ya, la matriz, bueno, no me acuerdo bien. Ok, eso, muchachos. Entonces espero que les haya gustado el video, ya. De todas formas, en el ejercicio resuelto tengo la fórmula correspondiente, ya. Si necesitan los ejercicios, entonces no olviden de suscribirse a mi canal y luego yo les puedo estar enviando los ejercicios. Hasta un próximo video. Que estén muy bien.